Bueno, vamos dando comienzo a la conferencia del profesor Renzo Ramírez. Buenos días, muchas gracias por su asistencia. El profesor Renzo Ramírez Vaca es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín desde el año de 2009. Posee un título de doctorado en Historia de la Universidad de Cottbus y un pregrado universitario en Historia Universal en la Universidad Estatal de Voronezh. En su trayectoria como investigador se ha destacado en las siguientes líneas: historia local y regional, estudios sobre la apicultura, historia laboral y organizacional, teoría y metodología de la historia. Entre sus publicaciones más recientes se cuentan colonización y enganche en zonas cafeteras, los casos de Tapachula en Soconusco, México, y Líbano en Tolima, Colombia, 1849-1839. Otra publicación es Miradas de Contraste, estudios comparados sobre Colombia y México. Otro artículo es Colombia Migration in the Kingdom of Sweden. Otra publicación es Tendencias de la Historia Regional en Colombia, Problemas y Perspectivas Recientes. Entre otro artículo está Clase Obrera Urbana en la Industria del Café, Escogedoras, Trilladoras y Régimen Laboral en Antioquia, 1910-1942. Sociedad, Trabajo y Población en Fredonia, Antioquia, 1830-1852. Una perspectiva demográfica y socioeconómica según los censos y padrones. Introducción teórica y práctica a la investigación histórica, travesías históricas y relatos interdisciplinarios, y bueno, entonces por eso muchísimas gracias por la aceptación de esta invitación y bienvenido a la Universidad de Cali. Muchas gracias. ¿Sí? ¿El micrófono se escucha o se escucha diferente con el micrófono? ¿No? ¿Se escucha un poquito más con el micrófono? Sí, un poquito más. ¿Ahí ve? Perfecto, está bien. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias al Departamento de Ciencias Sociales y los profesores por esta invitación que me honra, y sobre todo este ejercicio también de poder socializar con ustedes algunas de las digamos, reflexiones y aproximaciones que he realizado en función de considerar un poco el papel de la historiografía colombiana en los escenarios de posguerra, en los escenarios de posconflicto. Y esto ubicándolo prácticamente no en el tiempo actual, sobre el que podemos hablar en la discusión, sino en lo que ha sucedido en el siglo XX, básicamente, donde pues, podemos identificar básicamente tres escenarios. El primero, después de la guerra de los 1000 días, a comienzos del siglo XIX, el segundo, a mediados de los años 50 y 60, en el periodo post-violencia bipartidista, y en el tercero, una experiencia muy particular, poco conocida en términos de la historiografía colombiana, que se desarrolló a finales de los 80, comienzos de los 90, durante los gobiernos de Virgilio Barco y de Belisario Betancur, muy orientada al tema de la identidad local y regional en zonas deprimidas de colonización y, por supuesto, zonas de conflicto, básicamente. Entonces, en ese sentido, la idea es ofrecer como una panorámica general sobre esos diferentes escenarios. Y a partir de eso, pues, el punto de partida es considerar la guerra de los 1000 días, el periodo posterior. La guerra de los 1000 días es un escenario más cruento que ha vivido América Latina en la historia decimonónica. Si nosotros hacemos una comparación en términos de víctimas, tanto de muertes como de desplazamientos, ese escenario de la primera, de la guerra de los 1000 días, que finaliza el siglo XIX y lo comienza el XX, es muy alto en el contexto latinoamericano,
Y muy bien lo podemos también retomar para el caso de finales del siglo XX y comienzos del XXI, esta guerra que estamos ahora en una fase de posconflicto con uno de los grupos insurgentes, resultados del contexto de la Guerra Fría. Colombia ha estado situado entonces en esos dos momentos donde efectivamente la situación no ha mejorado en términos de participación política de nuevos actores y nuevos movimientos. Por eso, esa guerra trae varias consecuencias, ¿no? Y una de ellas pues, tiene que ver con la secesión de Panamá, el fin de un conflicto donde prácticamente el país sobrevivió a más de 80 conflictos civiles de carácter local, regional e incluso nacional. Las estadísticas hablan de aproximadamente unas 80.000 víctimas, he encontrado datos de hasta 300.000 víctimas de esa guerra, pero sin duda se da en un contexto donde se fortalece la hegemonía conservadora en el país, básicamente. Diríamos que para ese periodo hay una situación muy particular y es que no tenemos unos escenarios de profesionalización de la disciplina. Realmente los historiadores preocupados por la situación del país asumían posiciones muy radicales en términos de su identidad política y más bien los aportes en términos de la identidad nacional se daban desde la revaloración de lo hispánico, desde el papel del idioma, de la cultura, de la Iglesia Católica, de las costumbres que nosotros teníamos en esa naciente identidad como colombianos y que, como bien sabemos, estuvo liderado bajo Miguel Antonio Caro desde 1870. Pero todo ese auge de la historia que tuvo, pues, se evidenció en el siglo XIX en Europa, en el mundo occidental, tan solo llega a nuestro país precisamente después de la Guerra de los 1010. En 1902, cuando se crea la Academia Colombiana de Historia, que tiene como eslogan fundamental la verdad ante todo. Dentro de las conjeturas y hipótesis es que para ese momento nosotros tenemos un país realmente fragmentado, un país carente de identidad de lo nacional, en el espíritu de un naciente Estado nacional republicano, y por lo tanto desde las élites nunca se había instrumentalizado la historia en función de crear una conciencia de lo nacional. Por eso ese periodo llega tardío en el caso colombiano, posterior a lo que se vio en Sao Paulo, en Brasil, o en el Río de la Plata, en el Cono Sur, o incluso en México. Y es más un resultado de esa pérdida del mismo panameño y la necesidad de crear nuevas identidades desde una perspectiva regional. Recordemos que con la reforma de Rafael Núñez el país sufre una transformación político-administrativa, se pasa de 9 estados federados a 26 departamentos. Eso quiere decir que hay que pensar el país en función de las regiones, en función de nuevas identidades. Los grandes estados federales se descomponen y por esto, digamos, encontramos también una situación muy particular, y es que se inician, digamos, unos procesos que no tienen antecedentes en la historia del país, que están relacionados sobre todo con la digamos, revolución sociolaboral que permitió la especialización en la industria cafetera, que se había iniciado a finales del siglo XIX, pero que tiene ya su auge en la fase de paz política que se da después de la Guerra de los 1000 días en la zona andina colombiana, especialmente en la antigua zona de Antioquia la Grande. Esta creación de la academia pues tiene varios aportes, es pensar el país, en primer lugar como órgano asesor de la presidencia. Hay que identificar que nosotros teníamos una élite muy de espaldas a lo que acaecía en el mundo, muy desconocedora de la historia, digamos, y de todos estos valores patrimoniales que debe tener cualquier nación, y por lo tanto se dividió, digamos, sus frentes de trabajo en diferentes secciones, creo que son 6 o 8 secciones, en función de la recopilación del patrimonio cultural, en función de la creación de esa historia colonial, esa historia republicana, en función de la valoración
de los pueblos precolombinos, etc. Pero hizo algo adicional que sucede siempre en estos procesos, y es crear un boletín de historia y antigüedades. Ese boletín sería el espacio oficial, el órgano de difusión de la academia. Debo advertir de que hoy por hoy es la revista más antigua de historia que existe en el mundo occidental, concretamente en el latinoamericano, pero comparable con revistas que se crearon tan solo a comienzos del siglo XX. Estoy hablando de por ejemplo, la Escuela Francesa de Anales, la revista Anales de Historia Social y Económica, que es muy posterior, ¿verdad? Y por lo tanto es una revista que por su antigüedad es un referente muy importante para los historiadores a escala digamos, universal. No tanto para nosotros como historiadores colombianos, porque nosotros hemos hecho una valoración muy hipercrítica sobre esta tradición que prácticamente data de los años 70 y que más adelante vamos a volver sobre ella. Ahora, el otro elemento importante ha sido el de los congresos de historia. La apuesta por crear espacios en función de socializar ese nuevo conocimiento también se dio por lo menos hasta los años 30. Sin embargo, luego no tiene la continuidad que se requiere. Entonces, el resultado de ese escenario que también le apostó a la importancia de los valores patrios, estamos hablando del postconflicto después de la guerra de los 1000 días, a la valoración de los elementos que son importantes para la identidad de cualquier nación, también igual a sus líderes, a sus próceres, ¿cierto? Se genera todo un movimiento que va a replicarse en las provincias. Y de hecho, en el siglo XIX evidenciamos 24 academias departamentales, una academia en Bogotá, la distrital, y 30 centros de historia. Esto sin duda pues, apuntó básicamente a algo que nosotros no teníamos, vuelvo insisto, a comienzos del 20, y es la carencia de una identidad nacional del ser colombiano. Yo creo que nos consideramos más neogranadinos que colombianos como tal. Esa es una dimensión mucho más reciente, digamos, y que se fortalece con esta perspectiva institucional de las academias en nuestro país, tanto a nivel nacional como regional. La idea era en sí lograr esa conciencia histórica en un país que estaba completamente fragmentado, completamente deteriorado, resultado de la guerra, ¿cierto? Pero con una apuesta que es resaltar el protagonismo de los héroes y de las gestas independentistas, básicamente. Que es un género historiográfico completamente válido, que es un género que se ha utilizado mucho, que tiene una inspiración en la literatura, incluso anglosajona, concretamente en la Gran Bretaña. La tradición literatura e historia en Inglaterra es de mayor longevidad y mucho más, digamos, prestancia en términos historiográficos. Por lo tanto, pues no era un asunto novedoso para nosotros. Ahora, importante también desde la perspectiva de la historia institucional. En el hemisferio occidental y concretamente en los Estados Unidos, esa importancia del historicismo germano y sobre todo de la escuela prusiana de Leopoldo von Ranke se va a traducir en lo que llamamos neoinstitucionalismo histórico o institucionalismo histórico. La apuesta, digamos, para el caso de los Estados Unidos, sí fue el de crear una historia del Estado, una historia institucional que parte de la historia del patrimonio de la nación, concretamente, mientras que la tendencia de la escuela prusiana fue identificar el papel del pueblo, de los pueblos, de la sociedad, en función de crear una identidad de una nueva nación, apostado en otros conceptos, como el concepto de sociedad, el concepto de cultura, el concepto de Estado, el concepto de pueblo, en fin, dependiendo un poco como de la línea y de la corriente historiográfica. Pero a nivel regional, también se quiso hacer lo mismo, pero apostándole a resaltar, digamos, el género biográfico, sobre todo de los coetáneos de la provincia que tuvieran, digamos, cierta visibilidad e impacto, o ya en las guerras de independencia, o ya sea en la administración pública del país. Entonces, también ayudaba y contribuía indudablemente a crear esa identidad de lo regional. Y algo muy interesante que encontré en el caso de Antioquia, porque Antioquia resulta ser la zona donde se replica, es pionera en la réplica que se tiene de la Academia Colombiana de Historia, y allí toma primero la idea de una historia local de Medellín, y al año siguiente ya se transforma como la Academia Colombiana, perdón, la Academia Antioqueña de Historia.
ella me llamó mucho la atención que ellos entendieron muy bien que Colombia era un país realmente aislado entre las mismas regiones y que por lo tanto esa visión provincial resultaba de muchos siglos de aislamiento con el mundo occidental, requería también de una contextualización permanente en función de la historia universal, pero también de la historia nacional. Entonces había una apuesta no solamente por lo regional, por lo local, sino también por la perspectiva de lo universal, en particular porque ellos también sufrieron en gran medida lo que fue el impacto de la secesión de Panamá, ¿cierto? Y por tal razón eran mucho más conscientes de esa realidad que en otras provincias. Incluso, pues, podemos decir y afirmar que también se recibieron, pero en diferente escala, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el estado federal de Santander, esa provincia, ese estado, cuando se fraccionó, también tuvo una particularidad, y es que aparte de dividirse en lo que nosotros conocemos como Santander del Sur y Santander del Norte, la frontera, esa región histórica que llegaba al Golfo de Maracaibo, también se cerró, y por lo tanto, digamos, las rutas de apertura hacia el mercado internacional tuvieron que enfocarse desde el río Magdalena, y por lo tanto, digamos, cambia la concepción de región histórica y cambia la concepción en términos de su propia identidad. Entonces, va a depender mucho de las disposiciones político-administrativas de su momento. Ahora, hay que señalar que hay una coyuntura muy particular, y es que en 1910 se celebra el centenario de la independencia, ¿cierto? Pues ya tenemos las academias, pues la Academia Colombiana, la antioqueña, se están creando otras, pero la celebración del centenario es una excusa perfecta para reivindicar un espíritu nacionalista y también empezar a organizar esas celebraciones en función, digamos, de la identidad de lo nacional, de lo patrio, básicamente. Pero me llama mucho la atención de que uno de los elementos simbólicos que se utilizaron fue resaltar la capacidad laboral e industrial del pueblo colombiano. Eso llama la atención, pero también hay que contextualizarlo. Para ese momento ya se está viviendo, y es el auge de la especialización agroexportadora de la industria del café, pero también el país entra en un proceso de modernización, en parte, digamos, por las mismas dinámicas que se están dando, resultado de la secesión de Panamá y de la injerencia de los Estados Unidos en Colombia. Recordemos que Colombia, después de 1903, pasa a ser un prototipo ideal de lo que se conoce como economía de enclave, que es importantísimo para los norteamericanos, especialmente en la zona de Urabá y por supuesto en el Chocó, en el Pacífico colombiano. Y eso hace que efectivamente se empiece a caracterizar el papel de los colombianos, y sobre todo de la fuerza de trabajo, que es un campesinado por un lado, pero también es un campesinado que está emigrando hacia otras regiones y que también está aportando en términos de la modernización de la infraestructura, especialmente de las comunicaciones y sobre todo de las vías terrestres. Ahí fue donde se llamó a un concurso para lograr escoger un texto de enseñanza de la historia de Colombia orientado a la escuela primaria y secundaria. De hecho, los ganadores pues, son Jesús María Henao y Gerardo Arrubla. Hay que señalar que ellos son también miembros de la Academia Colombiana de Historia. Ambos son conservadores, ambos son abogados, ambos están interesados por la historia del país, pero tienen un interés muy particular, y es crear un manual de historia general de Colombia. Ellos ganaron por un texto que tiene más de 1000 páginas, pero lo resalto aquí debido a que fue ya convertido en libro de texto para los niños, para la escolaridad de la escuela primaria y secundaria. Fue el referente de identidad patrio que tuvimos los colombianos en el siglo XX, por lo menos hasta los años 70, prácticamente cuando se inicia otra fase en términos de lo historiográfico. Y lo interesante es que ellos, muy conscientes de las falencias y los problemas que existían con la historiografía decimonónica, sí apuestan por una historia muy apoyada en las fuentes, con la rigurosidad del caso,
bueno, algunos le llaman historia positivista, ¿cierto? Pero con un matiz muy propio de ser una historia patria, ¿no? Libre y que se separara en gran medida pues, de las pasiones partidistas de todos estos autores decimonónicos. Eso nos da, digamos, un escenario bastante importante. Hoy por hoy, este libro, este manual, es el texto más reproducido de historia en Colombia. Tiene más de 22 ediciones y el más influyente en la historiografía colombiana. No hay que desconocerlo. Es un manual que todavía sigue de referencia para cualquier persona interesada en la historia de nuestro país. Ojalá en la primera versión, no tanto en los libros de texto, porque finalmente nosotros en Colombia adoptamos la instrumentalización de la historia en función de crear la conciencia, bueno, de pueblo, de la conciencia histórica como pueblo, pero también de valores cívicos, ¿cierto? Valores en términos de ahora identidad de... Ahora sí que son funcionales. ¿Aló? Una identidad como pueblo. Ahora, ahí en los años 30 finaliza un ciclo y comienza otro, para hablar como de periodos, ¿verdad? Lo anterior fue lo más importante del periodo de la hegemonía conservadora, pero a partir de los años 30 empieza un proceso muy interesante que hay que tenerlo en cuenta como antecedentes a lo que sucede después, en los años 50, por varias razones, pero en particular porque durante el gobierno de López Pumarejo y todo lo que se conoció como la República Liberal, se hizo un énfasis en la importancia de la educación y de la cultura para el pueblo colombiano. Y recordemos que el pueblo colombiano de la época, en su mayoría, es un pueblo que está asentado en el sector rural. Estamos hablando de una población del 75% prácticamente. Y de allí surge la necesidad entonces de crear una escuela normal superior independiente, pero adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Hasta ese momento, digamos, las únicas experiencias y los mismos antecedentes de la escuela normal se habían dado tan solo en la Universidad Nacional de Colombia, en la Escuela de Filosofía y Letras, una escuela donde en los 2 últimos años de su programa de formación en humanidades tenía como obligatoriedad la enseñanza de la historia, pero la formación en humanidades tenía una particularidad en la Universidad Nacional de la época, de la Colombia radical de ese tiempo, y es que aceptaba estudiantes a partir de los 9 años, donde su principal virtud debía ser saber escribir y saber leer, por supuesto, y tener, digamos, ciertos comportamientos de carácter cívico. Eso se va a transformar poco a poco con el tiempo. Entonces, el punto más alto ya de esos inicios que se dan allí, que se dieron hace 150 años, se va a dar en esta escuela normal, donde se apuesta entonces por la modernización de la educación en un sentido de despolitizarla, de profesionalizarla a través de la cualificación de los maestros. Recordemos que durante el periodo de Rafael Núñez se pensó en la educación, siempre en estos escenarios de posconflicto se piensa en la educación, y en aquella oportunidad se pensó en una educación en función de lograr una tecnificación, de lograr una mejor cualificación en los niños, ¿cierto? Pero sin embargo eso nunca se logró, porque el gran problema que existió en la época era la carencia de maestros realmente calificados. Entonces, con la apuesta de la Escuela Normal Superior, que es una escuela que sobrevive entre 1932 y 1952, sí hay un gran cambio en términos de fortalecer un espíritu nacionalista como política cultural y educativa del país, y además se le puede agregar a esto que se moderniza la Universidad Nacional de Colombia, moderniza en términos de infraestructura, moderniza en términos de reformas académico-administrativas que fueron muy importantes para los años posteriores. Ahora, en ese contexto surge una necesidad, y es la de diagnosticar la región. Entonces hay un cruce de conceptos que vienen desde la biología, desde la etnología, desde la lingüística, desde la sociología, de la economía, la arqueología, etcétera, para mirarnos como colombianos, para mirar cuál es esa diversidad que nosotros tenemos, pensando siempre en trabajos de campo, en etnografía, que se hizo mucha etnografía rural en la época, pero digamos, era un poco muy como de autorreconocernos
con una mirada distinta a la tradicional positivista que se estaba manejando desde la Academia Colombiana de Historia. Ahora, eso que conocemos hoy como investigación, pues no se hizo propiamente desde las universidades de la época o de los colegios, sino que lo que se logró hacer fue más desde la Contraloría General de la República y los Ministerios de Educación, de Economía y de Trabajo. Allí fueron donde se dieron como esos aportes para la década de los años 30, en un escenario donde más que escuelas se destacan es intelectuales y personalidades, algunos extranjeros que se vincularon a la normal superior, como Paul Rivet, como Ernesto Bull también, que después en este caso se vinculó a la Universidad Nacional de Colombia, Antonio García, que es uno de los expertos más importantes que ha tenido América Latina en el siglo XX sobre la cuestión agraria y que tuvo que refugiarse en los años 50 en México, y finalmente su vida académica y su aporte en esa línea es muy desconocida por nosotros, precisamente por la situación de conflicto bipartidista que se dio posteriormente. Y otros intelectuales como Luis Eduardo López de Mesa y Jorge Salamea Borne. Ellos eran como los intelectuales, los guías en estas concepciones de regionalización que nosotros conocimos en ese periodo. Ahora, la coyuntura también va cambiando, y es que se empieza a ver una nueva regionalización de la violencia política, sobre todo en las comunidades conservadoras de los departamentos de Santander, en el norte y el sur, y de Boyacá, ¿cierto? Hay pues un antagonismo que poco a poco se va radicalizando por parte del clero, por parte del Partido Conservador, por parte de los liberales. Es decir, es una situación muy tensa permanentemente, y los únicos referentes que se empiezan a conocer sobre esas nuevas realidades de violencia y de tensión política se van a conocer en los años 60, es a través de la correspondencia, los relatos, los telegramas, los apuntes de algunos testigos o sobrevivientes de sacerdotes o misioneros que vivían en esas comunidades. Muy particular. Y aquí volvemos a otro momento, y es que hasta esa década pues nosotros no teníamos todavía un programa profesional de formación en cuanto a la disciplina histórica. Y en ese periodo de entreguerras también el país vive la influencia de ciertas tendencias que estaban en su auge en Europa occidental. Estamos hablando de la visión fascista, que finalmente va a tener una simbiosis y una adaptación en las huestes conservadoras, pero también esa concepción socialista que es resultado también de ese fenómeno de internacionalización de la revolución bolchevique y de todos los proyectos socialistas que se derivan allí, las miradas que se dan, pero que va a tener también sus espacios en el nicho liberal. Y también algo interesante que no se había dado en el siglo XIX, y es que es mucho más evidente esa homogenización o esa mirada omnisciente económica de los norteamericanos, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que a partir del 46, cuando el liberalismo pierde las elecciones y triunfa Mariano Ospino Pérez, se inicia un proceso de reconservatización brutal contra todos estos proyectos liberales que apostaban por el tema de la educación, el tema de la cultura, y eso tiene su punto más alto, como todos sabemos, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Que hasta la fecha no se conocen los autores intelectuales, materiales, etc. En ese sentido, la apuesta entonces es desmontar todo lo que se hizo durante la llamada República Liberal, y la víctima principal en términos institucionales es la Escuela Normal Superior, donde se recortaron los presupuestos, se expulsaron a los funcionarios, se intentaron hacer reformas retardatarias, y se inicia abiertamente una persecución contra los principales líderes ideólogos del caso. Entramos entonces en otra horrible noche, que es una guerra que digamos, solo contando cifras, del 46 al 57 hablamos de 200.000 muertes, de más de 2 millones de refugiados políticos, como era el término que se le utilizaba en aquella época. Colombia
vuelve a ser epicentro de desplazamiento a nivel mundial en ese momento, igual como está sucediendo, bueno, a comienzos del siglo XXI, es exactamente igual. Y lo cierto es que todo ese problema pues es difícil trabajarlo desde una perspectiva en términos de periodización histórica. Por un lado, porque digamos, lo más fácil ha sido plasmarlo como violencia política o historia liberal o conservadora, o por otro, a través de los regímenes presidenciales. Entonces, siempre ha sido complejo y además por la cantidad de fenómenos que se cruzan entre ellos. Pero una luz, digamos, en términos de la observación de lo que sucedió y de las causas que motivaron este fenómeno y de la explicación que pretende dar el Estado, fue con la creación de la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional. Es una comisión con un nombre muy extenso, pero que finalmente se le conoció como la investigadora. Este es el primer intento oficial de entender el fenómeno de la violencia y que allí hay un componente, digamos, bajo el liderazgo del historiador regional Otto Morales Benítez. Es decir, hay un componente, digamos, académico en cierta medida, pero también de orden social, de orden institucional. Es decir, hay una experiencia inédita con una particularidad de esa comisión, y es que pues ahí no hay voces de las víctimas, ahí hay representantes del Partido Liberal, del Partido Católico, del Conservador, de la Iglesia Católica, de las Fuerzas Armadas, pero no hay precisamente de la gran población que estuvo inmersa en este conflicto. Lo cierto es que la característica de esta comisión es buscar como digamos, en las regiones de donde ellos vienen, los miembros de la comisión, tratar de hacer, digamos, una aproximación a los fenómenos, lograr esa cobertura. Pues el nombre tan amplio no implicó una cobertura tan nacional, porque finalmente la cobertura fue tan solo de 45 municipios. Recordemos que nosotros en el país tenemos 1.123 municipios, entonces fue muy limitada. Se orientó tan solo a 7 departamentos, un total de 14, y 5 de los 7 eran departamentos del estado de sitio, es decir, se orientaron en función de las zonas propiamente de conflicto. Ahora, en esa fase, buscaron como fuentes de información para hacer la investigación todo lo que tenían del Servicio de Inteligencia Colombiano, del Ministerio de Guerra, de Justicia y de Gobierno, los informes de las comisiones departamentales, lo que encontraban en los juzgados, en la Contraloría Nacional, y también hicieron algo muy interesante y fue acercarse a las regiones, pero haciendo, por ejemplo, firmas de micropactos, ¿no? Para cesar o para propiciar mejor los ceses parciales al fuego, firmar convenios, manifiestos y declaraciones de paz en medio del enfrentamiento bipartidista, y también intentar hacer como una especie de asistencia social y económica en las regiones afectadas. Luego se va a crear el Comité Ministerial del Orden Público y los Tribunales de Conciliación y Amnistía Condicional. Todo esto pues, en esta figura que resalta, que es la de Otto Morales Benítez y de la comisión como tal, y de allí surge también un importante violentólogo que va a ser, digamos, el pionero en este tipo de estudios, que es Germán Guzmán, y sobre el cual vamos a tratar a continuación. Estamos en los años 60, es otra realidad a nivel internacional. Estamos ya en los inicios de la Guerra Fría, en la Revolución Cubana, y todo este impacto que va a generar los movimientos de insurgencia a nivel latinoamericano, que en nuestro caso todavía los tenemos. Es como si no hubiéramos cerrado ese capítulo de la Guerra Fría, y por eso ahí está, digamos, evidenciada la creación de las FARC, la creación del ELN, el EPL. Más adelante, en los años 70, también se crearon como 12 o 13 grupos de insurgencia de diferente carácter, algunos de carácter urbano, en fin, con diferentes tipos de alianzas. Pero hay una particularidad, y es que precisamente las condiciones cambiaron. Es decir, hay una lucha ideológica en el mundo, hay visiones de desarrollo alternativas, y por supuesto
el ideario y la participación social cambia también, ¿verdad? Y recordemos que los años 60 son decisivos en cuanto a la manifestación de movimientos sociales también, y también se adopta la insurgencia como una estrategia política para poder llegar al poder. Es algo que no teníamos así con tanta claridad en nuestro país y en el mundo, pues en América Latina. En ese contexto se hace un primer estudio sobre el tema de la violencia que lo dirige el profesor Roberto Pineda, que es profesor de la Universidad Nacional. Él es el primero en hacer un análisis del fenómeno del desplazamiento resultado de la violencia bipartidista en la zona del Tolima, de aquel municipio del Líbano, Tolima. Esto antes de que se crearan, digamos, los programas de historia en el país. Todavía no se habían creado. Y este trabajo, que es un trabajo muy pequeño pero muy interesante, es una ventanita de lo que está pasando precisamente en el Tolima. Recordemos que el Tolima fue un departamento, digamos, cuya población, las 2/3 partes de la población se desplazó, resultado de la violencia bipartidista en la época. Y el Líbano va a ser el epicentro de ese fenómeno. Entonces, el Líbano como observatorio desde el punto de vista sociológico, antropológico, histórico, es bastante interesante para mirar qué es lo que estaba pasando en Colombia en los años 60. Y él es entonces, con la técnica de entrevistas, que empieza a ofrecer unos rasgos de esos campesinos desplazados que muchos de ellos se desplazan por físico miedo a ser masacrados o asesinados en sus lugares de origen. Allí en el Líbano, aparte del fenómeno del desplazamiento, uno encuentra todo lo que observó en el tiempo reciente, es decir, creación de grupos de autodefensa, eliminación sistemática de cuadros, ¿cierto? Reacciones contra los conservadores, casi como en una guerra sucia, de eliminación sistemática de conservadores en la época, de liberales, en las dos direcciones también, de creación de grupos, bueno, de bandoleros, es decir, aquellos grupos ya de autodefensa o liberales se quedaron fuera del pacto del Frente Nacional en los años 60. Así que los intentos o conatos de acuerdos de paz también se puede evidenciar, el acompañamiento de los hacendados, de los empresarios ligados a la industria cafetera también, la incursión del ejército, de la policía, la creación de campamentos para tener allí ya sea población campesina desplazada o ya sea para tener en algunos casos guerrilleros o miembros de las autodefensas que fueran capturados por el ejército en ese momento. Así que es un espacio muy interesante y lo coloco acá porque este texto se publicó en 1960 y porque es anterior al trabajo de Germán Guzmán, Orlando Falsborda y Eduardo Umaña, La violencia en Colombia, es el famoso texto que todos conocemos y que tuvo un impacto en las distintas esferas académicas y políticas del país. Pero Germán Guzmán tuvo una particularidad y es que él vivió en el Líbano, conoció la problemática del Tolima, también trabajó como representante de la Iglesia Católica e investigadora. O sea, contaba con unos insumos muy importantes que son los que le van a dar ese matiz académico que tiene indudablemente un componente de orden etnográfico, antropológico, sociológico y por supuesto también histórico, aunque no con mayor intensidad. Y da esos matices entonces regionales y es lo que va a permitir como esa comprensión sobre lo que es el conflicto político de las regiones. En esos teatros de campo que son los departamentos de mayor auge en cuanto a la producción cafetera. Estamos hablando de Caldas, Quindío, Risaralda, es decir, lo que conocemos como el eje cafetero, el Valle del Cauca, el norte. También están los departamentos del Cauca, de Huila, Santander y, bueno, por supuesto, del Tolima, pero el Tolima en la zona donde hay antioqueños, es decir, en la parte norte de la cordillera central. Ahí, en ese momento, es que aparece y emerge la figura de Jaime Jaramillo Uribe. Jaime Jaramillo Uribe, oriundo de Almorral, Antioquia, también creció en Pereira, se formó en el exterior, se formó también en la Escuela Normal Superior, tuvo mucha influencia en la Escuela Francesa de Anales, también
la Escuela Social Británica, y él apuesta por primera vez a crear un programa de historia en 1963. Al tiempo que apuesta por crear una revista de historia, que es el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, que hoy por hoy en Colombia es la revista más antigua, digamos, académica de la disciplina, obviamente, hace poco cumplió 50 años. Y el objetivo está entonces en publicar artículos sobre historia de Colombia. Pero miren que esta generación de historiadores, al igual que lo que sucedió con la generación de historiadores de comienzos del siglo XX adscritos a la Academia Colombiana de Historia, no se interesaron, o poco o nada se interesaron por el tema social, el tema político, el tema del conflicto que estaba viviendo el país en su momento, ¿no? Lo que sí se da es un fenómeno muy particular, y es que ese desplazamiento genera una importancia en cuanto a la oralidad que tiene una perspectiva muy local en las comunidades afectadas por la violencia. Yo creo que los que estamos acá, que tienen más de 40 años, de pronto crecieron escuchando de sus padres y de sus abuelos relatos sobre la violencia bipartidista, relatos sobre el desplazamiento, sobre liberales o conservadores. Esto fue algo muy particular en toda Colombia, la Colombia afectada por la violencia bipartidista, y incluso hace pocos años, después de haber terminado un trabajo de campo allí en el Líbano, es interesante ver cómo ya otras generaciones, ya estamos hablando también de una tercera, cuarta generación posterior a la violencia, todavía sobreviven con estos relatos, productos heredados de sus abuelos, de sus bisabuelos, porque, digamos, volviendo y retomando el caso de Tolima, ahí también hay una tradición oral bastante interesante. Eso es lo que se empieza a retomar. Y hay una particularidad también que observo, y es que cuando como historiador queremos contratar esas fuentes orales que hablan de miles de muertes, de muchas masacres, y uno va y trabaja con los archivos parroquiales locales, encuentra que no hay ningún registro en términos de violencias o de muertes violentas. En todos los años de violencia que existió, en el caso libanense, por ejemplo, tan solo encontré un registro de una muerte legalmente establecida y registrada por defunción por su condición de desaparecido. Y estamos hablando de una zona que hubo miles de muertes y miles de desplazados en su momento. Entonces, es difícil contrastar desde el punto de vista metodológico esa oralidad con esas otras evidencias. Lo que sí se encuentra de pronto son historias clínicas sobre violencias y muertes causadas, pero no por móviles políticos partidistas, sino por robos, riñas y juegos, porque otra de las características que sucede en los periodos de posviolencia es el auge de la criminalidad, ¿no? Eso sucedió también en la primera década del 20, sucedió en los años 60, también en el caso colombiano y en algunas ciudades y regiones, el cambio de ser un pueblo, en el caso, un pueblo grande, en el caso de Bogotá, convertirse en una metrópoli, se debe, por ejemplo, al fenómeno de autoconstrucción, que es muy en la corriente de toda esa cantidad de gente que se desplazó de Tolima y de otras regiones y que llegaron a Bogotá. La Bogotá de los años 50 es muy diferente a la de los 70, por supuesto, y eso pasa con muchas ciudades capitales de la región. Pero tiene que ver necesariamente con ese fenómeno de desplazamiento. Ahora, hay que ni hablar de las fuentes orales, ¿no? Yo retomo este caso porque, digamos, de ahí, de todo ese contexto, van a surgir unos historiadores que hoy por hoy son, digamos, pioneros en algunas aproximaciones de orden histórico, pero también, de hecho, resultados de orden sociológico y antropológico. Uno de ellos es Eduardo Santa, pues, que fue, incluso llegó a ser rector encargado de la Universidad Nacional por allá en los años 70. Él va a crear su primer libro de historia en plena época del Frente Nacional, inicios del Frente Nacional, que se llamó Arrieros y Fundadores, pero se apoyó en la oralidad, ¿cierto? Sin embargo, le excluyó completamente ese trauma del pueblo libanense relacionado con la colonización antioqueña, porque la colonización antioqueña o las zonas de colonización sufrieron los embates del conflicto radical
entre liberales, radicales y conservadores del siglo XIX, y eso no se registra allí, ni tampoco de la Guerra de los 1000 días. Simplemente está la visión sí, del hombre de empuje, de las familias de empuje, tanto liberales como conservadoras, que van llegando y van creando, generando progreso a través y apostados en leyes de distribución de tierras lavandías o de apropiación de tierras por cultivos, grandes cultivos, en fin, o empresas incluso también. Entonces, hay esa particularidad. Ahora, lo que sí encontramos es que Eduardo Santa es uno de los desplazados, llega a Bogotá, pero con él también llegan otros desplazados del Líbano, y uno de ellos es precisamente el actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez. Gonzalo Sánchez va a generar, digamos, toda una generación, o hace parte de una generación de violentólogos. Recordemos que él se hizo muy popular con el famoso libro Los bolcheviques del Líbano, que tiene una hipótesis que para los años 70 era impensable en el caso colombiano, y era decir que efectivamente células guerrilleras comunistas trataron de ocupar el Líbano hacia 1928 aproximadamente. Eso es incomprensible, digamos, en un contexto de guerra fría como lo era la década de los 70, ¿verdad? Por eso se hace famoso ese libro, y se hace famoso él con sus trabajos que van a tener que ver con la historia social y política del siglo XX, pero muy apostado en la experiencia del Tolima y del Líbano, ¿cierto? De esa década de los años 50. Y saca otros libros como Guerra y Política en la Sociedad Colombiana, Bandoleros Gamonales y Campesinos, en el caso de la violencia, con Doni Mertens, que también pues, es antropóloga y se interesa por los temas sociales. Entonces va a generar en cierta medida unos insumos y un atractivo tanto para el caso específico, de tal manera que atrae incluso a colombianistas estadounidenses jóvenes que llegaron en los años 60 aquí a mirar el caso colombiano por lo interesante que era, y uno de ellos es James Henderson, que escribe de su tesis doctoral Origin of the Violence in Colombia en 1962, y es una tesis que se va a traducir al español y que se titula y se publicó cuando Colombia se desangró, ¿no? Un estudio de la violencia en metrópoli y provincia. Ese texto fue muy popular también en los 70 en muchos sectores políticos de izquierda, pero este texto es el reflejo de la historia política y social del Líbano, solo que en un contexto no tan fragmentado y no relacionado solamente en los años 50, 60, sino que se trasciende al siglo XIX, a la época en que llega el general Isidro Parra a fundar allá el Líbano, y todas las vicisitudes de orden político y bueno, y de confrontación que tuvo, guerrillera, radical, armada, en esa época con los bandos conservadores. Entonces, miren la incidencia y miren los cimientos, ¿no? Doni Mertens, que también llegó por esa época, aunque un poco posterior, perdón, también trabaja el texto, con Gonzalo Sánchez, pero le apuesta mucho a la problemática rural y el papel de la mujer también en ese escenario. Ella luego también tiene una tesis doctoral en Holanda, ella es holandesa y es muy reconocida. Mientras está sucediendo eso, Jaime Jaramillo Uribe forma una primera generación de historiadores, que es donde está Germán Colmenares, muy conocido por ustedes aquí, ¿cierto? Margarita González, Jorge Orlando Melo, Ernesto Martinson, Jorge Palacio Preciado, Víctor Álvarez, entre otros. Si nosotros observamos esa generación, digamos, siendo ellos estudiantes en su época, en los años 60, y sus primeros trabajos, pues no necesariamente están enfocados a la problemática del conflicto, ¿cierto? Están pensando, sí, en una historia profesional, en una historia rigurosa, en una historia apostada por fuentes, con nuevas tecnologías o técnicas mejor, pero también con nuevos presupuestos conceptuales. Sin embargo, sí hay cierta sensibilidad al tema de lo social y tratan de deslindarse de todo ese debate ideológico tan fuerte que se dio en las universidades colombianas, sobre todo en las facultades de sociología, aquí con perdón de ustedes, pero se da esa particularidad. Entonces ellos no entran en un escenario de ideologización de la historia o de politización de la historia, sino más bien hablan sí de una historia social, de una historia política,
resaltando un componente, que es el componente, sí, de los campesinos, de los estudiantes, de los trabajadores, ¿cierto? De los esclavos, de las mujeres. Es la famosa historia social de la visión marxista británica, ¿no? Porque hay que aclarar acá que dentro de la historiografía universal, el marxismo es la teoría más influyente en la historiografía universal, y sobre todo en el siglo XX. Básicamente hay tres corrientes fundamentales, ¿cierto? El historicismo decisivo en el siglo XIX, el marxismo en el XX y la escuela de análisis. Esas son las tres corrientes más importantes. Pero dentro del marxismo a nosotros nos llegó eso trasladado de diferentes maneras. Es decir, hay unas visiones de marxismo ortodoxo, que aquí no, pues, trabajos con un marxismo, una teoría marxista ortodoxa apoyada en el marxismo dialéctico o el materialismo dialéctico, perdón, pues no lo va a encontrar, exceptuando uno o dos textos por allí, pero está el otro marxismo, el marxismo británico, con Hobsbawm. Hobsbawm sí estuvo por acá en los años 50, en los años 60, también estuvo trabajando la problemática de los bandoleros, se interesó por ello, e inspiró también, aparte de esta generación de historiadores, y por lo tanto, sí, es esa línea, esa visión que es más de narrativa, ¿cierto? Más de comprensión, más de contextualización, esa sí es la que cuaja en esta generación. Y el otro marxismo, pues es el marxismo estructuralista francés, que realmente no llegó, digamos, no se cimentó como tal en los estudios históricos de nuestro país. Entonces, esa es la caracterización. Ahora, entramos a un periodo en los años 70 y 80 bastante complejos. Ese programa de historia que se creó en los años 60 desaparece en la primera cohorte por problemas de orden administrativo, discusiones de la época, que no viene al caso tratar aquí en este escenario. Entonces, de todas maneras, después de lo que se hizo en Bogotá, la réplica se hace aquí en Cali, precisamente, y aquí se crea el segundo programa de historia, luego se va a crear allí la Javeriana en Bogotá, y ya en los 70 sí se empiezan a crear sistemáticamente otros programas. En Medellín se creó la Universidad de Antioquia, por ejemplo, en los 80, bueno, en la UIS, etcétera, etcétera. Hoy, a la fecha ya hay 15 programas de pregrado en historia, pero en los 70 sí se creó algo que es un programa inédito, que fue la maestría en historia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC. Allá en la UPTC se albergaron todos los archivos y la biblioteca, lo que quedó de la biblioteca, lo que sobrevivió de la biblioteca de la Escuela Normal Superior. Tenían una particularidad, y un archivo pues, bastante grande, de carácter histórico, con mucha fundamentación, mucho acervo documental del periodo colonial, que era patrocinado por la universidad y también por el Banco de la República. Entonces sí había un nicho, y en cabeza de Javier Ocampo López, que se había formado en el Colegio de México, crea esa maestría, y por lo tanto es un hito dentro de la historiografía. Entonces, no, siendo años 70, pues la problemática y por el contexto simplemente hubo interés más en la historia colonial y algo muy interesante, historia regional y local, básicamente. ¿Para qué? Para crear esto que estamos buscando, de la identidad de lo regional en nuestro país, y obviamente por cuestiones pragmáticas y también prácticas. Es decir, es muy difícil pensar que en ese tiempo los estudiantes tuviesen la opción, por ejemplo, de trasladarse para Bogotá, ir a consultar los archivos en la Biblioteca Nacional, el Archivo General Nacional, el Archivo General de la Nación no existía tampoco. Entonces había una dispersión total de archivos locales y, bueno, departamentales. Entonces una de las labores que ellos también desarrollaron paralelamente fue tratar en la medida de lo posible, organizar todo lo que iban encontrando de archivos, de fuentes históricas propiamente. Ese es el periodo del Frente Nacional. Entonces, ustedes saben que el Frente Nacional puso un cerrojo a la participación política de otros sectores, y por esa misma razón también hay un surgimiento de guerrillas, ¿no? De diferentes guerrillas. 12 que he identificado para la época, 12 movimientos, ahí están en la presentación, y eso dice mucho de la situación y el contexto político que se estaba viviendo. Ahora, ya en los años 80, ustedes ya empiezan a ubicar unos fenómenos que nosotros no conocíamos. Bueno, la Guerra Fría genera la Guerra Sucia, que es resultado de la doctrina de seguridad nacional. Muchos de los cuadros son eliminados sistemáticamente,
tanto del sector de estudiantes, profesores, etcétera, pero también dentro del auge del movimiento guerrillero también se empiezan a crear los primeros cuadros, grupos de autodefensa, lo que conocemos como, bueno, paramilitares. Y adicional a eso se va creando el fenómeno del narcotráfico y la trascendencia que van a tener después los carteles de la droga, de la economía y la política nacional. Y esas guerras que se van a crear allí de carteles contra Estado, de Estado contra carteles, etcétera, y de carteles entre ellos mismos, de creación de grupos, en fin, es una nueva historia del país donde el Estado empieza, digamos, no encuentra una salida apropiada para mirar esos fenómenos, no tiene tampoco las herramientas, no tiene tampoco ni herramientas jurídicas, ni herramientas en términos de presupuestos, etcétera. Y es ahí donde surge una iniciativa que me parece muy interesante, que es la que señalaba muy poco, se reconoce, o sea, se ha estudiado, y es lo que se propone durante el gobierno de Virgilio Barco, y es la del Plan Nacional de Rehabilitación en la Historia Regional. O sea, concretamente se llama Plan Nacional de Rehabilitación, pero yo lo relaciono con la historia regional porque resulta que la apuesta del Estado en una sociedad que estaba completamente desequilibrada en ese momento, donde existían enormes vacíos institucionales o falta de presencia del Estado en muchas regiones, donde había una espontaneidad permanente en términos de desarrollo social, ¿cierto? Sí surge como una promesa entonces de que las regiones, esas regiones que han sido apartadas, que están de espaldas al Estado, lo que pasa en las grandes ciudades o en las ciudades capitales de provincia, puedan contribuir a la recuperación de su ser social y cultural desde su comunidad y con eso lograr procesos de reconciliación al interior de las comunidades, porque también eran zonas de epicentros de conflicto. Ese programa se desarrolló gracias al apoyo de las Naciones Unidas, ¿cierto? Y un programa que ellos tienen para el desarrollo, dirección y coordinación, bueno, de la parte cultural propiamente, y también del Instituto Colombiano de Cultura, concretamente para el periodo, ese instituto sobrevivió hasta el 77 prácticamente. Ahora, la intencionalidad era trabajar en estas zonas, miren ustedes, Magdalena Medio, la región de Urabá, algunos departamentos de Bolívar, Cesar en la costa atlántica, zonas de colonización en el Amazonas, en el norte, bueno, lo que es Caquetá propiamente, y buscar allí. Miren que esta proyección sí fue mucho más allá de lo que hizo la Comisión Investigadora de las Causas sobre la Violencia, porque llegó por lo menos a 306 municipios. Ellos empezaron a hacer tipologías de regiones, entonces las definieron no desde la perspectiva del conflicto, ¿cierto? De los fenómenos de guerrillas o de paramilitares o de narcotráfico que se estaban dando, sino desde el fenómeno de colonización o como regiones de enclave o como regiones deprimidas. Y ahí hay unos porcentajes, entonces el porcentaje mayor de esos 300 municipios son regiones deprimidas, es lo que conocemos también como regiones de frontera, ¿cierto? Regiones que están en la periferia del poder político, administrativo y económico del país. Y la técnica que se va a utilizar entonces es una técnica que estaba, bueno, todavía se utiliza, pero estaba muy en auge en esa época, en cabeza de Fals Borda, que es la investigación participativa, ¿no? A partir también de la denominada historia oral. O sea, el plan fue tan interesante que vinculó a funcionarios públicos del plan, a historiadores, académicos, a organizaciones culturales, se acercaron a las comunidades, se empezó a hacer por primera vez historias locales de gente que no conocían, por primera vez se empieza a identificar en la cartografía algunos lugares, algunos puntos o núcleos microurbanos, para denominarlo de esa manera, en la cartografía departamental, en fin. Es interesante la experiencia, ¿no? Entonces, la enseñanza que da ese proyecto es que las regiones son la base objetiva para la formación del Estado, que el país debe construirse desde abajo, es decir, desde las regiones, desde lo local, para lograr llegar a la institucionalidad completa que se propone, ¿no?
Entonces, se empiezan a hacer muchas historias locales, mucha monografía. Allí se da un intento también de vincular a la población en el desarrollo regional y nacional, de recuperar el patrimonio histórico, de identificar las causas, las consecuencias y las modalidades de los conflictos sociopolíticos, ¿cierto? De fortalecer también la descentralización, la participación y la organización comunitaria, y de vincular a las universidades regionales de influencia en la zona. Entonces, por ejemplo, se va a vincular, por ejemplo, la Universidad de Cartagena, que en esa época no tenía departamento de historia, ni facultad de ciencias humanas, ni sociales. Eso fue un hito muy interesante. Se vincula también la Universidad de Antioquia, desde el departamento de historia. Se hacen muchos talleres y hay una hipótesis y punto de partida, y aquí volvemos otra vez con la premisa historicista de los prusianos, hermanos del siglo XIX, y es: a mayor conciencia histórica en la comunidad, podrían ser mayores los elementos para la reconciliación, la concertación y el establecimiento de propósitos comunes. Y se resaltan la importancia de la historia en la sociedad de la gente. Y eso hace que se vayan a crear historias de orden cultural. Eso sí, no tenían pues la rigurosidad, ¿cierto?, que se pretende, pero por lo menos el discurso empieza a quedar. Y queda, por supuesto, porque los que participan son estos profesores, entre otros, ¿cierto? Fernando Tovar. Fernando Tovar es el profesor de Historia de la Universidad Nacional, que va a crear la Asociación Colombiana de Historia, la va a institucionalizar, la Asociación Colombiana de Historiadores, en 1997. Hace poco se jubiló. Ahora está haciendo un proyecto de historia regional y local en el Caquetá, entre otras cosas. Hernando Restrepo, Fabio Mejía, Amparo Murillo, profesores de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Orlando Falsborda, ustedes saben la importancia de Falsborda con su estrategia metodológica, el trabajo de la violencia que ya había hecho en los años 60. Alfredo Molano, ni hablar, ustedes reconocen muy bien su aporte en diferentes, tanto procesos de paz como su visión crítica, como su trabajo sociológico, muy apostado en la técnica de entrevistas, en la tradición oral, en esas zonas de enclave, etc. Y José Antonio Bejarano, que es un profesor de historia económica. Hace poco leía un artículo en El Espectador donde hablaba que ha sido un profesor o funcionario investigador que más ha participado en procesos de paz en este país. Hasta su muerte, él había participado en todos los procesos y había contribuido indudablemente, ¿no? Además que fue un profesor que estuvo muy en la dinámica de la historia económica de los años 70. O sea, la historia económica fue mucho más relevante en los 70 que la historia tradicional, ¿cierto? Que la historia académica, que la historia que se empezaba a gestar en los nuevos programas de historia, ¿verdad?, en el país. Entonces, él fue uno de los protagonistas, un poco a través de también hacer tipologías de las regiones, de participar del análisis económico, pero siempre apostando desde una perspectiva histórica. Y ahí empieza un fenómeno que ya estamos finalizando el siglo XX, que es el periodo reciente, con el auge del paramilitarismo, del movimiento guerrillero. Las cifras están allí. Bueno, las cifras del 2012 hablan de 5.7 millones, pero ya subieron a más. Realmente, como víctimas en total se hablan más de 8 millones. Los desplazados, los desaparecidos, el número de masacres. Y esta ya es parte de la historia del final del siglo XX y comienzos del XXI. Entonces vuelve Colombia a resaltar, como le decía anteriormente, en materia de conflicto, ¿cierto?, en materia de desplazamiento, en materia de víctimas, y volvemos a repensar si la historia es importante o no, o si es la memoria más importante que la historia. Y actualmente estamos en una coyuntura, por ejemplo, en la que se inscribió un proyecto de ley sobre la obligatoriedad de la enseñanza de la historia nuevamente, para retomar algo que se había abolido durante el gobierno de Belisario Betancur en las escuelas primarias y secundarias. Interesante, interesante. Si no se aprueba este año, no se va a aprobar, lamentablemente, en esta legislatura que finaliza ahora el 20 de julio. Pero está inscrito el proyecto, se presentó el año pasado, en abril del año pasado. Y hay algo muy particular, no sé si ustedes vieron las noticias hace poco, a propósito de todo este tema de la corrupción en el país, una locución del presidente de la República, donde hablaba de que dentro de las medidas contra la corrupción se asume que
enseñanza, en la instrucción cívica, se vuelve obligatoria en las escuelas primarias y secundarias del país. Esa noticia de pronto no fue resaltada en los medios, pero si le colocamos qué fue la instrucción cívica del siglo XX a la par de la historia patria y la enseñanza de la historia, fue muy paralelo, ¿no? En función de esto que se está buscando siempre en estos escenarios de posconflicto, ¿no? La identidad del colombiano, la identidad de su conciencia histórica, la identidad, la importancia de ser conscientes de lo que es la historia para un país en función de ser mejores ciudadanos. Y eso es un asunto que en este momento se está debatiendo. Bueno, finalizo aquí, por favor. Entonces, creo que es el momento de las preguntas.